Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad, mi compañera Aimee y yo vamos a presentar nuestro proyecto final del curso. El tema que hemos seleccionado, analizado y estructurado es la optimización del proceso de extracción del aceite en la planta de la empresa Alicorp. Estamos muy emocionadas de compartir con ustedes todo lo que hemos investigado y aprendido en esta semana. Muy buenos días con todos. Así es, Shaili. Como estudiantes que recién estamos cursando nuestro primer ciclo de la carrera, realizar este proyecto ha significado un gran reto académico y personal. Muchas veces en clase vemos la teoría de manera abstracta, pero tener la oportunidad de aplicarla a un caso real de una de las empresas de corporaciones con consumo masivo más importante de nuestro país, como la Licor, nos ha abierto los ojos sobre el verdadero impacto que tiene el ingeniero industrial en el mundo laboral. Para empezar a ponernos en contexto, queremos explicarles por qué elegimos esta área en específica. Como sabemos, la empresa tiene una presencia enorme en el mercado peruano. Nosotros nos enfocamos en la unidad oleaginosas y la molienda de semillas. Esta planta en particular es la encargada de recibir la materia prima agrícola, principalmente la soya y girasol, y se procesa en gran escala para extraer su aceite en crudo. Este aceite crudo es la base fundamental para las marcas líderes de nuestro país, como Primor, Cocinero o Friol. Es exacto, Shailene. Y aquí es donde entra el concepto de cadena de suministros y valor que nos enseñan en la carrera. Esta planta es el corazón del abastecimiento de aceites de Alicor. Si la etapa de extracción y molienda tiene una deficiencia o mermas elevadas, se genera un efecto dominó. Suben los costos de producción de la fábrica, disminuye la disponibilidad del producto y en el peor de los casos, eso se traslada a un incremento de precios para las familias peruanas en los supermercados y bodegas. Por ello, optimizar este proceso no es solo un asunto técnico de la ingeniería, sino que tiene un impacto directo en el bienestar y la economía de los hogares. Totalmente de acuerdo, Aime. Por eso, el primer paso para abordar este problema de manera profesional fue utilizar el enfoque de sistemas que estudiamos en el curso. En lugar de ver las maquinarias como elementos aislados, las analizaremos como un sistema de integrados por entradas, procesos de transformación y salidas. Comenzamos con las entradas. La planta funciona para que la planta funcione correctamente, la materia prima, que es la semilla de soya o girasol previamente disecada y laminada, se debe ingresar a un sistema bajo parámetros muy estrictos, específicamente controlado por un nivel de humedad que esté estrictamente regulado a un rango óptimo de entre 4.5 y 5.5%. Si ingresa con una humedad más, la semilla se resbala por la presa. Si ingresa con menos, se quema y daña bastante el sabor del aceite. Continuando con el enfoque de sistemas, después de la entrada viene el proceso de transformación, que en este caso consta de dos subetapas clave. Primero, la semilla laminada ingresa en un acondicionador térmico, donde se calienta con un vapor indirecto a temperaturas entre 80 y 90 grados. Este calor es vital porque ablanda las fibras celulares de la semilla, permitiendo que las gotitas de aceite se liberen con mayor facilidad. Una vez acondicionada, la masa caliente ingresa a la prensa continua, también llamada la prensa expeller. Aquí, un robusto tornillo sin fin gira a un ritmo constante entre 22 y 28 revoluciones por minuto, ejerciendo una presión física gigantesca para exprimir y separar mecánicamente el aceite. Y finalmente hablamos de las salidas. En este sistema, las cuales hay dos tipos. Por un lado tenemos el aceite crudo filtrado, el cual es enviado a las refinerías y debe cumplir con una calidad estricta, lo que significa tener un porcentaje de sólidos suspendidos o impurezas menor al 1.5%. Por otro lado, el subproducto que obtenemos es la torta residual de soya, que son láminas secas ricas en proteína que se venden a la industria ganadera para la elaboración de alimentos para animales. Para que esta torta sea comercialmente viable y no represente una pérdida económica para Alicorp, el nivel de aceite permanente que se quede atrapado en ella no debe superar los 6%. En todo este flujo, como
como futuros ingenieros industriales, entendemos que no trabaja una área sola, requiere la coordinación de logística para el grano, operaciones para la prensa, mantenimiento para el cuidado de los tornillos y aseguramiento de la calidad para verificar las muestras en el laboratorio. Como pueden ver, el sistema es complejo y requiere un balance perfecto. Sin embargo, al analizar la planta nos dimos cuenta de que existían desviaciones operativas. Para identificar la raíz de estas fallas sin caer en suposiciones, recurrimos a las herramientas de control de calidad. Primero, elaboramos un diagrama de Ishikawa, también conocido como un diagrama de espina de pescado. Reunimos la información de la planta y clasificamos las posibles causas del problema bajo las categorías tradicionales de la ingeniería: maquinaria, método de trabajo, mano de obra y materia prima. Analizamos desde el desgaste natural de las piezas metálicas, pasando por la forma en la que los operadores calibran las válvulas manualmente, hasta las fluctuaciones de la temperatura con la que ingresaba el grano. Así es, Aime. El diagrama de Ishikawa nos ayudó a visualizar un mapa completo de todo lo que podía estar fallando. Pero en la vida real, un ingeniero industrial cuenta con recursos y tiempo limitados. No podemos solucionarlo 30 problemas a la vez. Por eso aplicamos nuestra segunda herramienta clave, el diagrama de Pareto, fundamentado en la famosa regla de 80 y 20. A recopilar y cuantificar los datos de mermas, el aceite y costos por paradas no planificadas, descubrimos que aproximadamente el 80% de los sobrecostos de la planta eran causados únicamente por el 20% de los problemas. Gracias a esta priorización logramos aislar con absoluta precisión 3 desafíos críticos que requerían la intervención inmediata, la cual a continuación les explicaremos a detalle cada uno de estos 3 desafíos, las propuestas técnicas que diseñamos para solucionarlos. Vamos con el primer desafío: el alto porcentaje de aceite retenido en la torta de la soya. Los informes diarios del laboratorio revelaron que la torta sólida estaba saliendo con picos de hasta 9.8% de aceite atrapado, superando por mucho el límite máximo de 6.0% que exige la planta. Esto significaba que toneladas de aceite apto para el consumo humano se estaban desperdiciando y vendiendo al precio de alimentos para animales, lo que representaba una pérdida financiera constante para la empresa. Al investigar la causa de este desperdicio, encontramos que se debía a la inestabilidad de la presión interna de la prensa. El tornillo sin fin extractor sufre un desgaste natural por la fricción y al perder milímetros de espesor, la presión dentro de la cámara disminuía, dejando escapar las semillas sin exprimirla por completo. Nuestra propuesta de solución para este desafío consiste en diseñar e implementar un sistema de control automático en lazo cerrado. Proponemos instalar un sensor de presión industrial de alta precisión acoplado al cuerpo de la prensa. Este sensor medirá la presión en tiempo real y enviará una señal eléctrica a un controlador lógico programable. La PLC, un PLC. Si la presión cae por debajo del rango óptimo, el PLC ordenará inmediatamente que un sistema de pistones hidráulicos ajusten la posición del cono regulador a la salida de la prensa, aumentando la restricción del paso y restableciendo la presión adecuada de forma automática y constante. Pasamos ahora al segundo desafío: el desgaste prematuro del tornillo extractor de la prensa. La vida útil estándar de este componente crítico, que está fabricado de aleaciones de acero muy costosas, es de aproximadamente 8.000 horas de operación continua. Sin embargo, los registros de mantenimiento evidenciaron que el tornillo se estaba desgastando y quedando inutilizable a las 4.500 horas de trabajo. Esto no solo duplicaba el presupuesto anual de adquisición de repuestos mecánicos impactados, sino que obligaba a detener la línea de producción completa para realizar el cambio físico de la pieza, lo que provocaba horas muertas y un alto consumo de energía para volver a arrancar las máquinas. Para entender por qué se desgastaba tan rápido, analizaremos el proceso previo al prensado. Encontraremos que el acondicionamiento térmico de la semilla se controlaba de manera manual por los operadores mediante válvulas de globo para regular el vapor. Al ser un controlador visual y subjetivo, era muy común que la semilla ingresara fría a la prensa. La temperatura de 65 o 70% grados Celsius, 70 grados Celsius,
Una semilla de soya fría es sumamente dura y rígida, por lo que actúa literalmente como una lija dentro de la prensa, desgastando el metal del tornillo en un tiempo muy corto. Nuestra propuesta de este problema consiste en automatizar el acondicionador con un lazo de control de temperatura PID. Proponemos instalar los sensores de temperatura de resistencia, conocidos como termocúpulas, a las salidas del acondicionador. Estos sensores enviarán lecturas continuas al control, el cual regulará milimétricamente la temperatura de la válvula de control neumática. De esta manera, el flujo de vapor ajustará automáticamente para garantizar que la semilla ingrese a la temperatura constante de 85 grados Celsius, logrando que éste se ablanda, reduciendo drásticamente la fricción y permitiendo que el tornillo alcance una vida de tiempo útil del diseño programado de 8000 horas. Finalmente, analizamos el tercer desafío, la saturación crítica de los filtros y la calidad del aceite crudo. El estándar de calidad indica que el aceite que sale de la prensa debe tener menos de 1.5% de sólidos o borras antes de ser enviado a refinación. Sin embargo, se estaban registrando picos de hasta 3.2% de sólidos. Cuando esto ocurría, para evitar obstruir las tuberías de transporte, el sistema activaba automáticamente una línea de bypass que desviaba el aceite sucio directo a los tanques de almacenamiento, lo que obligaba a reprocesar todo ese volumen y aumentando los costos energéticos y de mano de obra en refinación. La causa raíz de esa saturación era que el programa de mantenimiento y limpieza de filtros de malla de la planta se realizaba de manera cronológica, es decir, que se limitaba cada 4 horas por rutina de los operarios. Esto ignoraba por completo si el filtro estaba saturado desde antes a variaciones de molienda. Para solucionar esto de manera inteligente, proponemos un sistema de monitoreo automático mediante la presión diferencial. Se instalará un sensor de presión diferencial a una marca en acoplado un sistema de filtros paralelos tipo duplex. El sensor medirá la diferencia de presión entre la entrada y la salida del filtro activo. En el momento exacto que esta diferencia alcance los 1.2 bar, el PLC enviará una señal de válvulas automáticas para conmutar el paso del aceite de manera instantánea hacia el filtro de respaldo que se encuentre limpio. Esto garantiza un flujo continuo de aceite de alta calidad y permite al operador retirar y limpiar el primer filtro con total seguridad, sin necesidad de parar la producción o activar el bypass de aceite sucio. Como han podido escuchar a lo largo de nuestra presentación, cada una de estas propuestas de ingeniería no son solo ideas sueltas, sino soluciones integradas que abordan las causas raíz identificadas mediante datos científicos y herramientas de calidad. Para concluir nuestra presentación, queremos destacar los impactos cuantitativos proyectados de estas mejoras para la empresa Alicorp. En primer lugar, al estabilizar la presión de la prensa, recuperamos la merma de aceite manteniéndola consistentemente por debajo de la meta del 6.0% en la torta residual, lo que incrementa el rendimiento volumétrico de la planta. En segundo lugar, al controlar la temperatura de acondicionamiento a 85 grados constantes, incrementando la vida útil del tornillo sin fin en un 40%, disminuyendo las paradas de mantenimiento no programadas y reduciendo los costos anuales por concepto de repuestos mecánicos. En tercer lugar, el implementar el sistema de filtrado continuo duplex con un control de presión diferencial. Aseguramos que el aceite crudo se despacha a la refinería y mantenga siempre un porcentaje de impurezas menor del 1.5, protegiendo los equipos posteriores y reduciendo el consumo energético de reprocesamientos. Como estudiantes de primer ciclo, el desarrollo de este proyecto integrador nos ha brindado aprendizajes, nos ha enseñado que la labor de un ingeniero va mucho más allá de supervisar máquinas y radica la analización de procesos de manera sistemática. Identificar los cuellos de botella con rigor es
de estadístico y diseñar soluciones lógicas para apoyar en la automatización y la tecnología industrial moderna, queremos agradecer especialmente a usted por su guía y orientación a lo largo del curso, a todos nuestros compañeros por su atención y quedamos atentas a sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias.